Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Jehová, escucha mi oración, que llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro. En el día de mi angustia, inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Porque mis días se han consumido y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón herido y seco como la hierba, por lo cual me olvidó de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, apresúrate a responderme el día que te invocaré. Apresúrate a responderme el día que te invocaré. Para tu gloria y honra, mi Rey, mi Señor. Cielo, rebosando tanto de alegría, son ingenuas pero viven tan felices, solo
sabe lo agrario todo el día. Solo ella no sabe en el mar de los cielos, el sol y la luna que Dios nos creó. La naturaleza muere lentamente y el hombre es culpable de su destrucción. Pero qué distinta la vida en los seres que apagan con ira y desolación, rencores que matan, gime la inocencia, clamando justicia divina de Dios. Solo ella nos cambia el mal ni los cielos, el sol y la luna que Dios nos creó. La naturaleza muere lentamente y el hombre es culpable de su destrucción. Pero qué distinta la vida en los seres que apagan con ira y desolación, rencores que matan, gime la inocencia, clamando justicia divina de Dios. Señor les bendiga. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios le bendiga. Mi nombre es Icha Rodríguez. En esta hora pues quiero compartir con todos ustedes un pequeño mensaje de cómo Dios encendió su luz a mi vida, cómo Dios me mostró su verdad. Gracias a la misericordia y al amor de Dios, Él me permitió nacer y crecer en un hogar cristiano, un hogar fundamentado en una fe verdadera hacia un Dios vivo y verdadero, un Dios que para el humano es imposible, las cosas para Dios es posible. Mis padres desde pequeña nos llevaban a mí y a mis hermanos a la iglesia. Por muchos años, durante nuestro crecimiento, estuvimos asistiendo. Sin embargo, en ese mismo crecer de la vida, nos fuimos involucrando con personas, amistades, que no pertenecían o no compartían las mismas creencias de nosotros. Sin embargo, ellos en ningún momento fuimos rechazados o fuimos humillados por parte de ellos. Ellos respetaron nuestra religión, nosotros respetamos su religión, tratando de ser todos unos mismos hermanos. A medida que fuimos creciendo, cuando llega la etapa de la adolescencia, es una etapa bastante difícil para todo ser humano. Me involucré con personas, con amistades, que ellos tenían costumbres muy distintas a la mía. Comencé entonces a compartir sus costumbres, su forma de bailar, su forma de escuchar música, su forma de vestir. Toda esa parte
que desde pequeño me habían enseñado que no era correcto comenzó a cambiar en mí. Cuando ya llega la etapa de ser adulta, una vez que ya me he graduado de la universidad, que comienzo como que a experimentar mi vida propia, ya no bajo el régimen de mis padres, comienzo a involucrarme mucho más y fui influenciada por el mundo, por sus costumbres, por sus bailes, por sus tradiciones. Cometí errores de los que por supuesto ahora me arrepiento. Hice un acto de la cual no estoy ya orgullosa. Comencé a vivir una vida doble delante de mi familia, actuaba de una forma y a sus espaldas pues era totalmente distinta. Siempre he conocido que Dios nunca nos desampara. Siempre le he dicho a mi papá, nosotros, mi familia en particular, somos más que testigos y podemos dar el testimonio de cómo Él ha venido a nuestro socorro, cómo Él ha obrado maravillosamente en nuestra vida. Hemos pasado por momentos difíciles, momentos de enfermedad, momentos de escasez alimentaria, económica, y siempre hemos puesto nuestra confianza en Dios. Él siempre ha obrado a favor de los suyos. Nunca dejé de confiar en Él. Sin embargo, no fui exenta de caer en la influencia de este mundo. Por supuesto, hoy en día pues ya conozco la verdad. Sé que Dios utilizó sus instrumentos porque Él aquí en la tierra tiene instrumentos por los cuales Él obra maravillosamente para traer bendiciones, para traer consuelo, incluso para darte a conocer el camino errado en el que tú andas. Utilizó uno de sus instrumentos, me declaró frente a frente lo que yo creía que para mi familia eso ellos no conocían. O sea, mis actos aparentemente yo las estaba haciendo y ellos no se estaban enterando. Pero Dios me declaró lo que yo estaba haciendo, dándome a entender que para Él no hay nada oculto. Entre cielo y tierra no podemos ocultar nada. Él todo lo sabe. Aún nuestro pensamiento, aún cada paso, antes de que nosotros lo demos, ya Él lo sabe. Gracias a su misericordia y a su amor, me quitó ese velo, el que el mundo me había tapado mi vista, me declaró su verdad. Recuerdo que un día viernes estaba el hermano Isaías Mejías, estaba dando la predicación. Toda su predicación, todo ese mensaje que Dios estaba dando a través de mi hermano fue para mí. Yo sentí que ese mensaje era para mí, yo lo estaba escuchando y al mismo tiempo una voz me decía, esta es tu oportunidad, ya no va a haber más oportunidad, no la dejes escapar. Quizá para mañana no va a haber un mañana. Y cuando el hermano hizo la invitación para aquellas vidas que no habíamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, era la oportunidad. Sin embargo, hubo como, no duda, sino un temor. Y yo esperé que el hermano hiciera el tercer llamado. Cuando él hizo el tercer llamado, la tercera invitación, hubo un impulso en mí que hizo que yo me levantara de mi asiento. Mi madre que estaba a mi lado, recuerdo yo simplemente le extendí mi mano y le dije, acompáñame. Y ella, por supuesto, se levantó y me acompañó. Estaba uno de mis hermanos mayores, también estaba presente en el servicio. Recuerdo que también le hice la invitación para que me acompañara, porque de cierta forma me quería sentir más segura de la decisión que estaba tomando. No es una decisión que hay que hacerla por hacerla, es una decisión que sale de tu corazón y es una decisión que cambia tu vida. Me acerqué hasta el ministro y reconocí al Señor como mi creador y como mi salvador. Con lágrimas en mis ojos, con voz quebrantada, casi que no podía ni hablar, lo reconocí
Y desde ese momento para acá yo he sentido y he visto un verdadero cambio, una verdadera obrar de Dios en mi vida. Todo lo que yo hacía ya no lo hago para la gloria del Señor. La forma en cómo yo me estaba vistiendo, la forma en cómo yo me maquillaba, incluso usaba collares, usaba zarcillo, la música que yo escuchaba y que incluso bailaba, ya toda esa inmediatamente la fui dejando. Mi vestidura comenzó a ser entonces agradable a lo que Dios nos manda como mujer, que nos vistamos con ropa decorosa. Y desde ese momento yo comencé a ver maravillas. Dios ha respondido en mis oraciones. Sé que no en todos los momentos lo he dado a conocer, pero Dios ha estado conmigo. Nunca se ha apartado de mí, al contrario, he sido yo quien lo he alejado, mas he reconocido, he venido, he pedido su perdón y sé que he obtenido su perdón por cuanto Él me ha dado nuevas oportunidades, por cuanto Él ha venido a socorrerme en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de escasez. Él ha venido a mi socorro y al socorro de mi familia. Como padre, pues quiero ser un guiador para con mis hijos, quiero ser un buen ejemplo para ellos, quiero ser un ejemplo para mi esposo también. A diario le pido al Señor que me ayude. Son luchas que uno tiene a diario. Aún estamos en esta carne y estamos tentados a diario. Sin embargo, pues a diario le pido al Señor que me dé la fortaleza para vencer, ya que Él ha prometido y me ha dado esa promesa de que somos más que vencedores. En esta hora, amigo, amiga, que estás al alcance de este mensaje, quizás mi situación no fue o no es comparada a lo que tú puedas estar pasando, pero lo que sí te puedo decir es que hay un Dios que es vivo, que es verdadero, que está tocando la puerta de tu corazón. No le cierres la puerta, ábrela y vas a ver un verdadero cambio en tu vida. Que el Señor me les bendiga. Escuchemos al hermano Abigail Martínez en el mensaje Volviendo a la Senda Antigua, parte 25. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Reciban un cordial saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien damos la gloria, la honra y la alabanza, porque recuérdelo, Él es digno de su alabanza y de mi alabanza. Recuerde que Él nos ama, Él siempre está pendiente de nosotros, Él siempre está atento, recuerde lo que dice la Escritura, a la oración de sus hijos. Así que cuando venimos delante de su presencia, tenemos que tener esa certeza de que Dios nos está observando, Dios nos está escuchando, Dios está atento a su clamor, a su comunión. Recuerde que nosotros tenemos comunión con el Señor y esa comunión nos trae un acercamiento porque es un diálogo. Recuérdelo, usted le está hablando al Señor, el Señor está escuchando lo que usted le está exponiendo y Él le va a dar la respuesta a su tiempo. Por eso cuando venimos a Él debemos tener siempre esa certeza en nuestro corazón. Recuerde que estamos hablando de un evangelio real, genuino, de poder. Es algo que usted tiene certeza en su corazón. Por eso esa escritura muy conocida, Hebreos 11:1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Hay una certeza, hay una seguridad, hay una convicción en el corazón del creyente de que Dios está en medio nuestro. Y si Él está en medio nuestro, Él nos dará las peticiones de nuestro corazón conforme a su voluntad. Un evangelio real. Un evangelio, como dice la Escritura, no de palabras, sino demostración del Espíritu y de poder. Ahora, ¿cómo se demuestra el Espíritu Santo? Aquí está el fruto del Espíritu en su manifestación. El Espíritu Santo, cuando viene al corazón del creyente, hace una transformación. Por eso la Escritura dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es el Señor trabajando ahora en el corazón del creyente, haciéndole una nueva criatura. Recuerda, es un nuevo nacimiento. Y cuando ese nacimiento viene a nuestro corazón, empiezan a manifestarse cosas que usted no hacía en el pasado. Por eso el hombre
Y la mujer que estaba viciado, como dice la Escritura, a los deseos del error, ya no hace los deseos del error. Ya eso no es su deleite, hacer las cosas malas. No, hubo una transformación. Por eso es que la Escritura también dice, la ley de Jehová es perfecta, que transforma el alma. Por eso el alimento espiritual que usted y yo debemos estar comiendo hoy es un alimento fresco. Un alimento que le va a dar a usted fortaleza, le va a dar nutrientes, le va a alimentar su alma. Un alimento correcto. Por eso el alimento fresco que disfrutan las águilas es un alimento genuino, real, recién puesto a la mesa. Por eso cuando usted toma cualquier parte de la Escritura, ese alimento para usted es un pan nuevo. Es un vino, ese mosto, como le dice la Escritura, como él dijo que iba a enviar pan, vino y aceite. Cuando usted toma el vino de la revelación, que es lo que le da la revelación de la palabra, usted lo disfruta, se puede digerir lo que ya se comió. Recuerde que estamos hablando de una manera espiritual. La Biblia, como ese alimento dado por el Señor para sus hijos, necesita ese digestivo que es tipo del vino, tipo de la revelación. ¿Para qué? Para crear fuerzas nuevas en su ser. Usted puede decir ahora, yo no lo vi de esa manera, ahora lo veo con toda claridad. Y ese Espíritu Santo, tipo del aceite, dado al creyente. Recuerde que solamente los hijos del Señor reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero no nos podemos detener ahí, siempre hacemos énfasis en este punto, porque el creyente cuando recibe el bautismo del Espíritu Santo acaba de nacer. Recuérdelo, no lo olvide. Usted acaba de nacer. ¿Qué hacen cuando el niño nace? De una vez viene el alimento de la madre. Ese alimento, no recuerdo el nombre exacto que se le da, pero ese alimento que es dado a través de la mujer, eso ahí van los nutrientes, los anticuerpos para ese niño que acaba de nacer, necesita fuerza. Así somos nosotros. Cuando usted recibe, usted ha cumplido la Escritura, usted se ha arrepentido, ha reconocido, porque eso es un acto de arrepentimiento. El arrepentirse es un acto que usted ha reconocido, que usted ha quebrantado la palabra. Ahora usted se arrepiente y de una vez se bautiza, porque usted quiere ser lavado. Usted no quiere estar, si viene una visita, alguien muy importante a su casa, usted no saldrá de una manera toda sucia, mal arreglado. No, a usted le dará eso vergüenza. En lo espiritual es de la misma manera. Cuando usted ha reconocido que está sucio por causa del pecado, usted se quiere lavar de inmediato. Usted quiere cumplir lo que dice Dios en su palabra. Y Dios se agrada de ese arrepentimiento y de ese acto de buena conciencia, que es lo que significa el bautismo en agua. Y usted se lava, usted baja las aguas. Usted no empieza a dudar, usted no empieza a contrariar la misma Escritura. No, usted ve, como lo dice Hechos 2:38, una Escritura muy conocida: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Usted quiere cumplir lo que dice esa Escritura. ¿Por qué? Porque a usted le ha sido revelado. Y usted es agradecido con el Señor, que a usted el Señor tuvo misericordia y le reveló el verdadero bautismo, los verdaderos pasos que un creyente debe hacer. Ahora, ¿qué sucede? Cuando usted lo hace de esa manera, Dios se agrada y le da un regalo. El mejor regalo. No hay un mejor regalo que este. Dios le da el bautismo del Espíritu Santo, de su naturaleza. La naturaleza divina de Dios. Ahora, ser partícipe de la naturaleza divina de Dios no es ir a la iglesia, escuchar un buen sermón. No. Es ser participante de vida eterna. Dios lo está dando. Dios lo da hoy.
Si usted en esta hora no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, usted ahí es donde se encuentra. Puede recibirlo, porque es una promesa. Dice la Escritura que le va a dar el don del bautismo del Espíritu Santo porque para vosotros es la promesa. Ahora, es una promesa que usted tiene que tomar de ella. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que confesarlo. Usted tiene que lucharlo. Porque usted quiere recibir vida eterna. Este cuerpo natural tiene un tiempo de vida, pero este hombre espiritual es eterno, porque recuerde, como dijimos hace un momento, es participante de la naturaleza divina de Dios. No hay mejor regalo que el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, como le dije hace un momento, la criatura acaba de nacer. Necesita ser alimentada. En esa criatura se necesita formar un carácter, no cualquier carácter. O no es el carácter del Señor con nuestro carácter. No. Es el carácter, la naturaleza, los caracteres de Jesucristo. Los conocemos: fe, virtud, ciencia, templanza, paciencia, temor de Dios, amor fraternal. Y el Espíritu Santo, amor. Ahora, eso es dado para aquel que se deja guiar. Porque recuerde, el Espíritu Santo no viene a forzar a nadie. Recuerde, tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. Ahora, usted y yo decidimos si queremos que en nuestra vida se manifieste el carácter de Jesucristo o nuestro propio carácter. Dios quiere llevarlo a usted y a mí a adopción. Dios quiere que en usted se manifieste su fruto, porque es un fruto, el fruto del Espíritu. Amor, como lo dice Gálatas 5, 22 y 23. Y el fruto del Espíritu es amor. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Gozo, paz, tolerancia, benignidad, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Sobre tales cosas no hay ley. Hemos llegado al final. El Señor quiere que usted halle su posición en el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Usted tiene que saber para qué lo llamó el Señor. Porque los primeros pasos es el arrepentimiento, recibir el bautismo del Espíritu Santo. Pero dice la Escritura, en Primera de Pedro, dice, creo que el capítulo 3 dice que él no tiene hijos ociosos, ni estériles, sin fruto. No, usted y yo tenemos que dar el verdadero fruto. Ahora, ese fruto, y usted lo puede ver en la parte natural, como cuando usted ve, vamos a poner un ejemplo, un árbol con mangos. Usted puede observar ese fruto y ver que el fruto es bueno. Ahora, ¿qué quiere? Eso provoca hambre. A cualquiera de nosotros nos provoca cualquier tipo de fruto, puede ser manzana, cualquier cosa. Eso produce hambre. Ahora nosotros tenemos que producir hambre en aquel que nos está observando. Por eso muchos dicen, él es diferente, ella es diferente, se viste diferente, habla diferente, se comporta diferente. En estos días pude observar cómo el vecino la trató mal y ella, con una cara dulce, podía responder de una manera normal, con amor. La gente está observando, recuerda lo que dice la Escritura, somos cartas leídas, epístolas leídas de todos los hombres. Ahora, todo esto se manifiesta cuando se ha recibido el bautismo del Espíritu Santo. Por eso el Señor, cuando Él resucita, Él les da una orden a los discípulos: vayan y esperen hasta que sean embestidos del poder de lo alto. Y siempre hemos hablado de este punto, y eso es lo que el Señor nos ha estado hablando, nos ha estado trayendo en ver lo que se manifestó en el libro de los Hechos. Porque no fue cualquier cosa. Ahí era, como dice el apóstol Pablo, esa es la Escritura que vamos a estar leyendo.
no palabras persuasivas. Hoy hay mucha persuasión humana. Hay mucha, digamos, teología. Hay mucha persuasión. Pero la verdadera, porque el Espíritu nos persuade, eso sí, pero con la palabra. Porque es una demostración de un verdadero creyente que ha recibido, ha entrado a esa presencia, esa gloria chequina, ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y se ha manifestado en él el poder. Porque no es un evangelio de palabra. No. Hoy hay mucha psicología, mucha palabra, mucha explicación. ¿Y sabía usted que la revelación no se recibe por explicación? Para yo poder recibir la revelación, tiene que ser quitado un velo. Por eso la Escritura dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Eso es lo que significa Apocalipsis, o el libro de las revelaciones, quitando el velo. Vamos a leer una escritura, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer unos cortos versos de esta escritura, porque la base central de lo que el Señor quiere para nosotros, primeramente es una seguridad. Yo no puedo hablar de algo que no he probado, porque yo para poder vender un producto, sea lo que sea, un perfume, un jugo, un alimento, yo tengo que haberlo primero probado. Yo no le puedo decir a usted, aunque le pudiera decir que algo es muy bueno, cuando no lo he probado. Porque la pregunta vendría automáticamente, ¿y tú lo has probado? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tenemos que probar lo que dice el Señor en su palabra. Y por eso el Señor mismo dice, probadme, probadme. Así que les dije, 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 en adelante, leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros no fui con altivez de palabra o de sabiduría, anunciaros el testimonio de Cristo, porque no me propuse saber algo entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve yo con vosotros con flaqueza y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombre, mas en poder de Dios. Empero hablamos sabiduría entre perfectos. La otra versión dice, los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que se deshacen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los tiempos para nuestra gloria. Fíjese lo que dice, saltando un poquitico al versículo 10, dice, empero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. No pierda los detalles. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Que el Señor bendiga su palabra en esta hora. Vamos a hacer una oración y pedirle al Señor que nos quite ese velo, que podamos ver las cosas con claridad para así dar los pasos que el Señor quiere que cada uno de nosotros dé. Oremos. Señor y Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, Padre amado, porque eres tú, Señor, el que trae, Señor, a convicción al hombre y la mujer, Padre Celestial. Eres tú mismo, Señor, lidiando, Padre Celestial, individualmente, Señor, porque eso haces tú, Señor, con nosotros los gentiles, Padre Celestial. Tú lidias, Señor, de una manera
individual, no así con el pueblo de Israel, cuando tú lidias con ellos como nación, Señor. Pero Padre Celestial, de este lado te pedimos, Señor, que tú nos abras el entendimiento, Señor. No queremos, Padre Celestial, entender las cosas por una buena explicación. No, Señor. Queremos revelación viva y eficaz en nuestro corazón, Señor. Padre Celestial, que tú nos des una convicción, Señor, Padre Celestial, de que eres tú, Padre amado, el que habla, el que instruye, Señor, el que trae a corrección, Padre Celestial. Oh, Padre Santo, tú quieres sanarnos, Padre Celestial. Oh, Padre amado, ayúdanos, Señor, a poder ver, Señor, tu palabra con más claridad, Padre Celestial, y así dar los pasos, Señor, que necesitamos dar cada uno de nosotros a la perfección, a esa madurez que tú pides de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Si hay algún enfermo en esta hora, Señor, oh Padre Celestial, que pueda comer, Señor, de ese pan, Padre Celestial. Oh Padre amado, que tú has puesto en esta hora. Tú dijiste, Padre Celestial, que la sanidad es el pan de los hijos, Señor, que reciban sanidad por el poder de tu palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Celestial. Y Padre amado, Señor, por algún desanimado, Padre Celestial, alguien que está afligido, Señor, sea tu mano con cada uno de ellos para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Dice lo que dice aquí en el versículo 10. Empero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. O sea, que es el Espíritu el que revela su palabra. Porque el Espíritu Santo, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Por eso usted no puede decir, no, yo no me meto con eso. No, puedo salir con una doctrina errada. Si no está el Espíritu Santo, ni se meta. Pero si el Espíritu Santo está en su corazón, usted tendrá hambre, sed cada día de Dios. Usted quiere tener más comunión con el Señor. Me interesa saber más de ti. Moisés, no quiero saber más de ti. Habitar en tu presencia. Así cada creyente tiene que tener esa convicción en el corazón que necesitamos más de Él. Y como lo dice aquí más adelante, más con doctrina en el versículo 13. Leemos todo ese versículo. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, más con doctrina, enseñanza del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y dice el versículo 15, empero el espiritual, aquel que tiene el Espíritu Santo, juzga todas las cosas. ¿Qué es juzgar? Diferenciar lo bueno de lo malo. Eso es lo que significa esa palabra. Más Él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Así que estamos hablando de una demostración, no persuasión, no psicología. Aquí es una demostración del Espíritu y de poder. Quisiera hacer un pequeño repaso de lo que hablamos la última vez. Esto es Hechos capítulo 13, empezando desde el versículo 1 en adelante, porque es importante tener a Dios en su manifestación. Recuerde que esto es algo, y esto es base del Evangelio. Esto es la base del Evangelio, que es Efesios capítulo 4, versículo 11, los ministerios. Esto es la base del Evangelio. Ahora, tiene que haber también esas herramientas de Dios. Yo lo llamo de esta manera, herramientas de Dios, como lo es 1 Corintios capítulo 12, hablando de los dones del Espíritu. 1 Corintios capítulo 12, empezando del versículo 8, hablando de los dones del Espíritu. Ahora, fíjese, ¿por qué es tan importante eso? Porque si no tenemos a Dios en medio nuestro, el guía que es el Espíritu Santo, podemos ser engañados. Ahora, Dios no quiere que nosotros estemos en un engaño, ¿no? Dios quiere que su
convicción, su revelación, esté puesta sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo, su palabra. Por eso Cristo es la palabra. Porque cuando nuestro fundamento, y eso lo dice claramente, es una escritura muy conocida por nosotros, que edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por eso siempre vamos a este libro, el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Recuérdelo, es el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Ahora fíjese, vamos a leer Hechos capítulo 13 en el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores o maestros, Bernabé y Simón, el que se llama Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues entonces, pues estos al Señor, y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Fíjese, es el Espíritu Santo el que habla. Por eso cuando nosotros, disculpe que haga un paréntesis aquí, siempre nosotros tenemos que venir con un corazón dispuesto a escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque ¿a dónde habla el Espíritu Santo? Nosotros decimos, y es una realidad, el Espíritu Santo habló, dice la Escritura, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y si nos vamos un poco más acá a nuestro tiempo, decimos que el Señor habló a través del profeta de la edad, nuestro hermano Branham. Y está correcto. Pero la pregunta hoy es, ¿dónde habla el Señor hoy? O simplemente le pusimos un alto a esto y ya el Señor no habla. Simplemente vamos a repetir sin tener una convicción. Ojo, no es que sea malo, no es que vamos a repetir lo que dice los folletos. Vuelvo y repito, no es que sea malo, eso está correcto, el Señor lo inspiró, pero Dios sigue hablando hoy. Ese es el punto, que el Señor no ha terminado de hablar. Mientras la novia esté sobre la tierra, el Señor seguirá lidiando con ella. Así lo dijo el profeta de la edad. ¿Cuándo va a dejar el Señor de hablar? Cuando se lleve a su novia, cuando suceda el rapto o la resurrección. Nosotros siempre hablamos del rapto, pero primero tiene que haber la resurrección, la transformación, y después es que viene el rapto. Así que todavía Dios sigue hablándonos. Así que sigue diciendo aquí: ministrando pues esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando y puesto las manos encima de ellos, los despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo. Así que el Señor es el que hace el llamado, el Espíritu Santo es el que hace el llamado, y quien los envía es el Espíritu Santo. Por eso usted y yo no podemos, no debemos, es una orden, no movernos por emociones, por invitaciones, porque sentí, porque eso es una frase muy utilizada, sentí del Señor. Pero tiene que haber una convicción. Aquí habló. Pero es que eso era porque estaban allá en Éfeso. El profeta de la edad dice que esta iglesia es efesiana. Y recuérdelo, aún hay profetas. Eso es algo que nosotros tenemos que tener claro. Ahora, si hay un profeta, ¿y quiénes son los profetas? La boca de Dios, el de ojos abiertos. Tenemos que pedirle al Señor: Señor, manifiéstate, habla, date a conocer, Señor, a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. Y Dios lo hará de esa manera. Por eso fíjese, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Cipro. Y llegados
a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas. En la sinagoga de los judíos, y tenían también a Juan en el ministerio. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron un hombre mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, el cual estaba con el procónsul Sergio Paulo. ¿Quién era él? Lo dice aquí la misma escritura, da testimonio de quién era él. Varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. ¿A quién llamó? ¿Será que tenía una certeza en su corazón de a quién tenía que llamar? Sin duda, llamó a estos hombres que fueron enviados por el Señor. Así que fíjese, como dice aquí, deseaba oír la palabra de Dios, mas les resistía Elimas el encantador, que así se interpreta su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Qué importante es cuando un hombre de Dios, un predicador, un enviado, es lleno del Espíritu Santo. Eso es muy importante. Poniendo en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor es contra ti, y serás ciego que no veas el sol por tiempo. Y luego cayeron en él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese por la mano. Y fíjese, eso trae una reacción. Recuerda la escritura que leímos al principio. Yo no vine a ustedes con palabras persuasivas. Esto es demostración de la realidad que está en medio nuestro, que es que el Señor está en medio de su pueblo. ¿Manifestando qué? Manifestando su poder, manifestando lo que él mismo dijo, que él había constituido los 5 ministerios y le ha dado de herramienta a la iglesia. ¿Qué le ha dado? Los dones del Espíritu, el poder del Señor. Por eso dice aquí el versículo 12, entonces el procónsul, recuerda que él era ¿qué? Un varón prudente. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, él observó, él vio lo que había sucedido, una obra que sobrenatural. Creyó. ¿Por qué? Porque el que es simiente no necesita mucha explicación. Ahora, si usted puede leer, se da cuenta que él deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, aquí no hubo predicación. Aquí fue la manifestación del poder. En él no hubo duda, no. Él no dijo, ¿será que se pusieron de acuerdo? No. Había una prudencia porque en el corazón de aquel que es simiente desea escuchar lo que Dios tiene que decirle. Por eso usted ni yo podemos decir, no tenemos necesidad, caemos en la condición de la edad de la Odisea. No, los ministerios, tenemos la palabra revelada, Dios envió un profeta, todo eso está correcto.
Pero usted y yo no podemos decir, no tenemos necesidad de que los ministerios estén en operación, ni que los dones estén manifestándose en medio nuestro. No. Dios tiene algo, Dios está preparando a sus hijos. Dios los está preparando porque se les va a otorgar un poder de la palabra hablada. Recuerde lo que dice el profeta de la edad, que la palabra hablada es la simiente original, que era lo que tuvieron ellos allá, Adán allá en el principio. La palabra hablada. Por eso Dios está preparando, Dios está lidiando, Dios está acomodando, Dios está quitándole a sus hijos lo que le está estorbando. Esa incredulidad que estorba. La incredulidad, caemos en una condición de incredulidad y eso a Dios le estorba para poder hacer en usted y en mí lo que Él quiere hacer. ¿Qué quiere el Señor? Lo leímos hace ratico, que es hasta que todos seamos perfectos, los que hemos alcanzado. Pero hablamos sabiduría entre perfectos, los que hemos alcanzado, madurez. Así que, le vuelvo a repetir el versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sido hecho, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. ¿Cuál doctrina si no están predicando? La enseñanza de que no es palabra. Porque quien tenía muchas palabras eran los fariseos, todas esas sectas allá en la antigüedad. Mucha teología, mucha enseñanza. Pero aquí viene la demostración del poder del Señor. Entonces él creyó, se maravilló, viendo lo que había sido hecho, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Porque ¿a dónde nos lleva cuando se ve el poder en acción de parte del Señor? Una convicción. Es como cuando usted es sanado. Usted es sanado, nadie le puede sacar de su corazón de que Dios no sana. No. Cuando usted ha sido perdonado, ¿quién puede contra usted para decirle que Dios no perdona? No. Usted ha probado ese fruto y se dio cuenta que el fruto es agradable, es bueno. ¿Y qué hace? Quiero más, Señor, dame más. Por eso usted siempre cuando viene a la presencia del Señor, usted siempre viene convencido en su corazón de que Dios está para darle una palabra. Dios está ahí. Solamente usted tiene que estirar su mano y tomar de ese fruto. Porque el fruto es para sus hijos. Dios, recuerde, a Dios no se le dañan las frutas. Ese fruto no. Dios no desperdicia nada, no. Él le da ese fruto para que usted pueda disfrutar de lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Vamos a saltar al capítulo 14. Esto fue solamente un resumen, porque era importante ver cómo se manifiesta el poder del Señor. Cómo se manifestó allá en Éfeso, que es lo mismo que tiene que estar. No es que va a pasar, no, que tiene que estar sucediendo en esta edad. Porque si nosotros que creemos este mensaje, el mensaje de la hora, y usted lo puede leer y ver, te queda maravillado de lo que usted lee, cómo el Señor se manifestó en el hermano Branham. Milagros, señales, maravillas, ni el cáncer se le detenía. Pero, ¿acaso eso cesó? ¿Acaso eso murió? O si usted lo quiere poner un poco más bonito, ¿eso durmió con el hermano Branham? No. El mismo profeta Elías dijo que Dios siempre se lleva a su hombre, pero el espíritu
queda. Ahora, ¿dónde está? Es la pregunta que se hace. Las personas. ¿Dónde están aquellos hombres y mujeres? Porque ese es el punto, hermano y hermana. Se manifiesta. Porque las mujeres no pueden administrar la palabra, eso es correcto. Pero sí pueden administrar los dones del Espíritu. Se manifiestan a través de ellas. Porque es un cuerpo, recuérdelo. Es como algo que leemos en la Escritura. Y nuestro pastor lo dijo hace poco, en una predicación. En ese tiempo habían diaconisas. Eso está en la Escritura. Fíjense. Usted y yo no podemos pasar la página rápido porque quizás eso nos puede escandalizar. No. Nosotros tenemos que ser ya maduros en el Señor. Porque ¿qué quiere el Señor? Todo lo que estorba tiene que ser quitado. En la antigüedad dice que había profetisas. No como ministerio, pero sí un don de profecía. No, eso no me gusta, lo paso. No. Usted y yo tenemos que ser, es una palabra que a mí me ha estado retumbando esta semana, templados. Tenemos que ser sobrios, templados. No debemos tomar una actitud, porque eso sería tomar una actitud religiosa. Por no poder ver las cosas con claridad. Ahora estamos explicando que esto no se recibe por explicación. El mejor teólogo, el mejor orador, quizás nos explique y no lo vamos a entender. Porque esto se recibe por revelación. Así que fíjese, vamos a leer Hechos capítulo 14 en el versículo 1. Dice, y aconteció en Iconio que entrados juntamente en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una grande multitud de judíos y asimismo de griegos, gentiles y judíos. Mas los judíos que fueron incrédulos, fíjese, siempre hay la incredulidad. Ahora, ¿cómo es que vamos a ser incrédulos a un movimiento espiritual? ¿Cómo se puede entender eso? Si vamos a ser incrédulos, yo no creo eso. El Señor está hablando, no, yo no creo eso. Yo tengo la palabra y tengo la revelación de la palabra, el mensaje de la hora. Dos expresiones que son correctas, nada en contra de eso. Pero ¿dónde está hablando el Señor hoy? ¿Acaso está siendo pasado por alto? Porque, como dice aquí, los incrédulos siempre van a estar tratando de trastornar el movimiento del Señor. Porque ¿qué estaban haciendo ellos aquí con el procónsul? Tratando de desviarlo de la fe. El enemigo necesita sacarlo a usted de la revelación. Recuerde que hay dos escrituras que hay que hacer algo. ¿Cuál es? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Eso es una gran verdad. Para que nosotros podamos recibir la revelación de la palabra, necesitamos escuchar con el corazón. Porque si
dice la Escritura, con el corazón se cree. Y ahí está la respuesta clara a eso. Porque hay personas que oyen, escuchan la predicación, pero con este oído natural. Y como dice un dicho, le entra por aquí y le sale por aquí. Le entra por un oído y le sale por el otro. Es una manera de decir, no prestó atención, no le importó, no entendió, no se le fue revelado. Pero cuando usted oye, escucha, con el oído de su corazón, porque recuérdelo, ahí está el alma. Cuando usted oye con el corazón, usted recibe. Ahí sí que donde se cumple esa escritura. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se hace confesión para salud. Así que la fe viene por el oír la palabra del Señor. Pero dice otra escritura, mucho no les aprovechó el oír. ¿Por qué oyeron con este oído, el oído natural? Porque no mezclaron fe. Usted tiene que mezclar fe. Usted y yo tenemos que tener la actitud de Abraham. ¿Cuál fue la actitud de Abraham? Y es una escritura, disculpe que salte de aquí para acá, pero es importante leer ese versículo tan conocido, que ya por cierto lo citamos, que es Hebreos capítulo 11. El versículo 1, es pues la revelación, la fe, es una sustancia. La sustancia de las cosas que se esperan. La demostración, la otra versión dice la convicción de las cosas que no se ven. Ahora, la actitud de Abraham, ¿cuál fue? Había una lucha, una guerra de lo natural con lo espiritual. Aquí el cuerpo natural estaba dando una voz, estaba dando una señal de que no se podía. Él no podía recibir un hijo. Como un hombre de 75 años, que fue cuando se le dio la promesa, y Sara de 65 años, iba a recibir un hijo. Humanamente eso no es posible. Y de paso Sara era estéril. Más difícil la cosa todavía. Ahora, dice la Escritura que él luchó de esperanza contra esperanza. Él estaba plenamente convencido. Cuando usted está plenamente convencido de algo, no hay nada que lo haga retroceder. No. Usted va más bien dando pasos agigantados hacia la promesa. Usted no va a retroceder, no. En usted hay convicción. Usted ha mezclado fe. Y cuando ve que la cosa se pone más difícil, ahí es donde usted dice, la victoria será mayor. Porque se ha puesto difícil, pero tiene una seguridad, una convicción, una sustancia. Cuando hay tal seguridad en nuestro corazón de que lo que Dios ha hablado, usted lo toma, porque usted lo toma. Eso es algo que usted no lo escucha y lo pone a un lado. No. Usted toma la promesa de parte de Dios y usted la atesora en su corazón. No hay nada que lo haga a usted retroceder. Porque usted ha creído a quien lo ha llamado a usted. Ahora, cuando hay tal convicción en nuestro corazón, usted sigue, usted descansa, porque es como quitarse un peso de encima. Usted sigue y dice, Dios lo dijo, no importa lo que suceda. Dios lo dijo, Él lo cumple. Y cuando en usted hay tal convicción, usted crea. O recuerde que usted es una epístola leída de todos los hombres. La gente la observa y usted crea esa atmósfera de fe. La gente se impresiona con usted cuando usted toma la actitud correcta. No la actitud, usted sabe,
de incredulidad. Siento triste hoy. No sé. No. Si somos los dadores de luz de esta edad, de luz, sea una lumbrera, sea la sal de la tierra, como lo dice la Escritura. Seamos la sal de la tierra. ¿Qué produce la sal? Sed. ¿Qué hace la sal? Sazona. Da gusto, da gracia el que lo oye. Por eso cuando usted se para a testificar de lo que Dios ha hecho en su vida, la gente, y eso hizo el Señor contigo, eso hizo con Dios conmigo. Entonces eso lo lleva a usted a tener una convicción en una sustancia, recuérdelo. Es la sustancia de Dios. Así que como dice aquí, la incredulidad no estorba a Dios. Y hermano, no nos debe estorbar a nosotros tampoco. Porque estos hombres aquí, estos judíos que fueron incrédulos, los incitaron. Fíjense lo que hace la incredulidad. Incita a que otro no crea. Ahora, eso será de Dios. Hermano, la Escritura dice que Dios ha de derramar nuevamente su espíritu sobre esta casa. Tiempo del hermano Galdona. No, hermano. La Escritura lo dice. La gloria de esta casa será mayor. La postrera obra será mayor que la primera. Recuérdelo. Dios siempre se lleva el hombre, pero el espíritu queda. Dios no nos ha dejado desamparado. No. Por eso el Señor dijo, no dejaré huérfano. ¿Y quién deja huérfano? ¿Acaso no es el Padre? No dejaré huérfano, vendré a vosotros. Es una promesa de parte del Señor. Incitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. ¿Cuántos incrédulos hay hoy que corrompen, incitan, desaniman a las personas, a los hermanos? Con todo eso se detuvieron allí mucho tiempo. A ellos no les estorbó eso. Se detuvieron allá mucho tiempo, confiados en el Señor. Por eso su confianza tiene que estar puesta en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús, Señor nuestro. Sigue diciendo, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, dando que señales y milagros fuesen hechos por mano de ellos. Ahora, hay una promesa para nosotros hoy. Lo que Dios ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? Un alimento. Fíjense, vamos a leer Joel capítulo 2, versículo 19. Solo versículo. Dice, y responderá Jehová y dirá a su pueblo. Dios habla, Dios responde. Si usted le hace una pregunta al Señor, espere la respuesta. Dios le va a hablar. Dios le va a hablar. Dios se va a comunicar con usted. He aquí yo envío pan
y mosto, que es aceite, vino nuevo, y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las gentes. Ahora, el Señor dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Aquí tenemos el pan, el alimento espiritual, que es la palabra. Ahora, si nosotros pudiéramos poner este ejemplo, ¿verdad? Sabemos que la Escritura dice que donde estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Estamos hablando de un alimento. Vamos a poner el ejemplo de la carne. Si usted come carne, puede ser la carne más suculenta, la mejor carne que usted se puede imaginar. Pero su cuerpo, su organismo, no digiere esa carne, ¿qué va a suceder? Hay que llevarlo de emergencia al hospital, hacerle un lavado estomacal, porque seguro que se va a enfermar. ¿Por qué causa? Porque nuestro cuerpo natural digiere los alimentos a través de los jugos gástricos. Ahora, este alimento espiritual, como ese título, alimento espiritual a su debido tiempo, este alimento espiritual necesita ser digerido. ¿Por qué? ¿Cuál es el digestivo del Señor? El vino nuevo. Por eso se necesita, la Escritura dice odres nuevos. No se puede echar vino nuevo en odres viejos, porque se rompe. Se necesitan creyentes, hombres y mujeres, sensibles al movimiento de la hora. Porque si usted es un creyente de la palabra, del mensaje, y usted no cree algo tan sencillo y tan duro para muchas personas, y no lo entiendo, de digerir, que es Efesios 4:11. Y él mismo dio uno. La otra versión dice, él mismo constituyó ciertamente apóstoles y profetas, y a otros evangelistas y a otros pastores y a otros maestros. Si este alimento, porque esto es un alimento, ahora este es un alimento que tiene que estar presente. ¿Sabía usted eso? Porque si no, no hay perfección. ¿En qué me baso? En la misma Biblia. Si usted lee el versículo siguiente, que es el 12, dice, para perfección de los santos. Quiere decir que sin el ministerio no hay perfección de los santos. Para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Mire la responsabilidad del ministerio quíntuple para poder llegar a la perfección, a la madurez, a la unidad de la fe. No se puede llegar evadiendo esto. Ahora, este alimento que está puesto ahí en la mesa, ¿qué va a hacer usted con ese alimento? Porque Dios le pide que se lo coma. Y ese es el punto. Aquí no hay excepciones. No. No es como lo natural, que de repente usted está comiendo un hígado encebollado o un bistec con cebolla y te le quita la cebollita porque no le gusta. A mí particularmente no me gusta mucho el apio España. Pero Dios no acepta que usted le quite. Eso lo dice la Biblia. Eso no lo estoy diciendo yo. Eso lo dice la Escritura. Ni una jota ni una tilde. Nada. Usted no le puede quitar. Al que le quita, Dios lo quita del libro de la vida. Y al que le pone, Dios le añada las plagas. O sea, usted tiene que comerse el alimento. Uno puede decir, no, pero es que el último profeta es el hermano Branham.
Profeta dispensacional, sí. No hay otro mensajero, correcto, amén. Yo creo igual que usted. Pero, y lo leímos en Hechos 13. Lo leímos como, fíjese, y lo dice en dos partes, ¿qué cosa? Hechos 11:27, en aquellos días descendieron a Jerusalén profetas a Antioquía. Y en el capítulo 13 empezando dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, que son maestros. Entonces usted no puede sacar de la escritura algo que tiene que estar en operación y más en la responsabilidad de ese ministerio de llevar a los santos a la perfección. Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces no podemos sacar ese alimento, ese pan, porque es dado para nosotros. Usted tiene que tener el vino de la revelación. Usted tiene que ser un odre nuevo en el cual usted esté dispuesto a que ese vino sea vaciado en su ser para que pueda digerirlo. No puede sacar de la ecuación el ministerio, ni los dones. No se puede. Sé que hay personas que no les gusta este tema, no les gustan estos temas, pero no lo puede sacar. Recuérdelo. Es para la perfección. Es igual que el don de discernimiento. Es necesario para poder usted identificar, como fue la escritura que leímos, cómo es necesario poder identificar el movimiento, porque ¿qué estaban haciendo estos hombres? Tratando de desviar al procónsul de la verdad. Y aunque el procónsul lo pidió, él quería escuchar la palabra, fue la manifestación del Espíritu y de poder. Ahora, recuérdelo, Dios envía estas tres cosas: el pan, el vino y el aceite. El aceite tipo del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu, y lo dice la misma Escritura, que el Espíritu Santo los guiará a toda verdad. Usted no puede recibir una revelación por enseñanza, no puede. ¿Cómo viene la revelación? Dios le quita el velo. Dios le da a conocer cuál es su voluntad. Porque lo que Dios quiere que se haga es su voluntad. Pero Él pide que se haga, Él no lo forza. Recuerde que usted nunca pierde su libre albedrío. Usted a cada momento está tomando decisión y Dios espera que usted tome la decisión de obedecerle. Él desea eso, Él quiere tener compañerismo, un compañerismo más, vamos a decirlo, más estrecho. Así como fue en el principio. Bajaba a la hora de la tarde a hablar con Adán. Pero para poder llegar a esa condición, tiene que ser quitado toda duda de nuestro corazón. Ahora, como les dije, recuérdelo. Tenemos las tres clases de creyente. El incrédulo, como lo explicamos hace un momento, él cree algunas cosas, no todas. Si usted le habla del bautismo en el nombre del Señor Jesucristo, le va a decir que cree lo mismo.
Si usted le habla de la simiente de la serpiente, le va a decir que cree. No le va a decir que no cree, le va a decir que cree. Y así sucesivamente. El manufacturado dice que cree, pero sus acciones prueban todo lo contrario, como le puse el ejemplo. Va a la batalla, pero no está seguro que el arma tiene municiones. Ahora, Dios quiere contar con un verdadero ejército, el Señor. Pero está el verdadero creyente, que no se le hace difícil creer toda palabra que sale de la boca de Dios, porque siempre el incrédulo va a tratar de desviar la fe, como lo dice aquí la Escritura. Pero Dios siempre respalda su palabra. Por eso, como fue los versículos que leímos empezando, yo no vine a ustedes con palabras persuasivas. Aquí viene la demostración de que el Señor está con nosotros. ¿Y qué sucedió con el procónsul? Creyó a la doctrina, a la enseñanza. ¿Por qué? Porque vio el poder de Dios manifestado. Ahora, ¿por qué Dios lo hace? Porque Él cumple su palabra. Dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Solamente nosotros tenemos que tener ese corazón sensible. Y ya terminando. Tenemos que tener un corazón sensible a la voz del Espíritu Santo, pero tan sensible. Un sensor, vamos a decir, lo pudiéramos decir, un sensor de movimiento en nuestro corazón, que cuando el Espíritu se empiece a mover en las estructuras de la iglesia, y no me refiero al salón, me refiero al cuerpo de creyente, a la novia. Usted tiene que hacerse partícipe de eso también. Porque ese es el deseo de parte de Dios. Hay gozo cuando el Señor baja. Usted tiene que ser partícipe de eso también. Porque ese es el deseo de Dios. Es como ir a una cena y no disfrutar los alimentos. Fui a la cena y ¿cómo estuvo los alimentos? No los probé. ¿Y cómo es eso? Pero fui a la cena, no. Usted no participó. Usted estuvo ahí. Fue un espectador. Pero no participó de los alimentos. Participe de los alimentos. Que Dios tiene abundante pan. Eso sí. Tómese el vino de la revelación. Porque si no, le va a hacer daño. Cuando lea Efesios 4:11, tómese el vino, si no le va a hacer daño. Pero si se toma el vino de la revelación, se va a dar cuenta y va a entender por revelación, ahora entiendo. Porque eso tiene que estar en operación, si no, no vamos a llegar a la perfección. Si no, no vamos a madurar en esto. Así que Dios espera que usted lo tome a Él en su palabra. Hay un mensaje que el profeta predicó, convencido, luego interesado. Pero para que haya convicción en su corazón, usted tiene que probarlo. Usted tiene que saber que Dios está en la escena, hablando, manifestándose. Si no lo hace de esa manera, le pasará por alto. Y todo lo verá de una manera natural. Dios no quiere eso. Dios quiere que usted sea participante de lo que se está desarrollando. Porque ya está desarrollando, como hablábamos hace un rato. Muchos ven el movimiento del Señor desde hasta el 65 que murió el profeta de la edad.
Y saltan, imagínense, estamos en el 2024. Saltan 60 años. Pero ¿dónde está el Señor hoy? ¿Acaso se quedó en silencio? Dios está moviéndose. Y si no lo puede identificar en esta hora, le pasará por alto. No permita que eso le pase por alto. Vea a Dios hablando, predicando, manifestándose, obrando, señales, milagros, maravillas. Porque Él está en la escena. Allá en la antigüedad no lo lograron ver, porque su religión los tenía cegados. No permita que la incredulidad los ciegue a usted en esta hora. No, vea a Dios en el movimiento de la hora y usted sea partícipe de lo que Dios ha preparado para esta hora. Que el Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración y así terminaremos este servicio por el día de hoy. Nuestro Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra a ti, Padre Celestial, porque tú, Padre amado, eres el que nos instruye, Señor. Tú eres el que trae el mensaje, Señor. Tú eres el que da la revelación de tu palabra. Señor, permite que estas palabras hayan quedado en nuestro corazón, Padre Celestial, y las pongamos por obra para la gloria de tu nombre. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Así que, hermanos, recuérdelo. Usted y yo tenemos que ser partícipes de su naturaleza divina. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Recuérdelo. En iglesia hay que hacer creyente. ¿Cuál es usted? ¿Cuál soy yo? Seamos verdaderos creyentes y tomemos a Dios en su palabra y Dios podrá lidiar de manera individual con cada uno de nosotros. Él lidia de manera individual. Dele la oportunidad de que Él lidie con cada uno de nosotros y Él hará grandes obras. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.